Vamos a plantear un tema, pero también, por supuesto, dejamos los teléfonos abiertos para las consultas referidos a casos de familia para después que el doctor pueda ir contestando. Queremos hablar en particular hoy en qué casos puede suceder que quiten la tutela de los hijos. Sí. No sé si está bien planteado. Sí, técnicamente, cuando nosotros hablamos de que un progenitor, sea la madre, sea el padre, de niños, digamos, que sean hijos de estos, sean casados o no, hay situaciones en las cuales los progenitores, por determinadas circunstancias, no cumplen con las obligaciones y los deberes que le impone lo que se denomina la responsabilidad parental. Para que el público que nos está escuchando entienda de lo que estamos hablando, cuando nosotros nos referimos a responsabilidad parental, nos estamos refiriendo a lo que antes se denominaba patria potestad. Que en definitiva, para ser muy simple y muy claro, cuando nosotros hablamos de eso, nos referimos a las obligaciones que la ley te impone cuando vos sos padre. Desde que tus hijos nacen y hasta que cumplen la mayoría de edad, uno como padre está obligado por la ley, por el Código Civil y Comercial, dentro del conjunto de normas que se denominan responsabilidad parental, a cumplir con determinados deberes que siempre están orientados a la protección, formación y desarrollo integral de los hijos. Cuando, por ejemplo, nosotros somos padres, tenemos la obligación de prestar alimentos a nuestros hijos. ¿Por qué la ley nos obliga a nosotros como padres a prestar alimentos en sentido amplio, ¿no? Porque se entiende que eso es beneficioso para el niño o adolescente, es decir, que la persona desde que es niño hasta que se hace adulto necesita recibir la prestación alimentaria para desarrollarse como una persona. Lo mismo sucede con otras obligaciones, por ejemplo, la obligación más, digamos, natural que deviene de esta responsabilidad parental es la de cuidar a los hijos, proteger a los hijos. Es decir, no exponerlos a situaciones de riesgo y mucho menos no exponerlos a maltrato, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, agarro, de hecho hay una norma expresa que prohíbe los malos tratos físicos, psicológicos y demás. Si yo a mis hijos los castigo físicamente, los maltrato psicológicamente, lo que estoy haciendo concretamente es incumplir una ley, incumplir una norma legal que me obliga a mí como padre a proveer todo lo necesario para el desarrollo de mi hijo. Y obviamente prohíbe los maltratos. ¿Esto qué significa? Significa que esta serie de obligaciones que se imponen, al ser incumplidas, pueden tener también una consecuencia legal. Esa consecuencia legal puede ser definitiva o puede ser transitoria hasta que se modifiquen las circunstancias. ¿Esto tiene que ser el acumulado de esos elementos o puede ser uno, por ejemplo? Puede ser uno. Lo que sucede es que por lo general en la interpretación legal, por ejemplo, estas consecuencias que yo mencionaba puede ser la más grave, que es la privación de la responsabilidad parental. ¿Qué significa? Significa que si vos incurrís en determinadas conductas dañinas para tu hijo, legalmente puedes, a través de una sentencia judicial, se te puede suprimir la responsabilidad parental respecto a ese niño. Imaginemos, por ejemplo, que yo expongo a maltrato a mi hijo. Yo lo castigo físicamente. Sí. Si yo lo castigo físicamente, eventualmente una sentencia puede evaluar que yo estoy incurriendo en una causa de privación y se puede determinar justamente que se priva de responsabilidad parental a ese padre respecto de ese niño. Es la sanción más grave que existe en el ordenamiento civil, ¿no? Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo grotesco, pero para que se comprenda, porque hay causas. Imagínense una causa penal donde se acusa o se imputa a un progenitor por abuso sexual respecto a sus hijos. Si se comprueba que esto es así, la propia sentencia penal que determina la condena a ese padre, por supuesto, con todos los agravantes que la legislación penal, digamos, especifica para ese tipo de situaciones, también esa condena ya implica directamente la privación de la responsabilidad parental. ¿Qué sucede, por ejemplo, si es un niño que tiene dos padres, es decir, una madre y un padre, o dos padres del mismo sexo, no importa,
respecto a los cuales uno de ellos es privado de la responsabilidad parental. Imaginemos porque lo sometía a maltrato y esto se comprobó en una sentencia. ¿Qué sucede? ¿Ese niño queda sin responsabilidad parental respecto a sus padres? No, solamente respecto del padre que incurrió en esa causal. En ese caso, en el ejemplo que estoy dando, el otro padre asume la totalidad de la responsabilidad parental con todas las obligaciones y derechos que eso implica. Si ya no necesita, por ejemplo, la intervención del otro padre en todas las cuestiones de la vida diaria y ordinaria de un chico. Pero esas, digamos, son las sanciones más graves que pueden existir. Entonces, muchas veces se dan estas situaciones de, bueno, me sacaron mis hijos. Lo que tenemos que saber es que esas situaciones pueden ser circunstanciales, es decir, puede suceder de que niños estén siendo sometidos a maltrato o sus padres por determinadas circunstancias no están ejerciendo adecuadamente las obligaciones que la ley le impone. Imaginemos que lamentablemente pasa muchos padres o madre o padre unilateral que tenga a sus hijos consigo, pero por alguna problemática de, supongamos, consumo problemático, valga la redundancia, de estupefacientes o de alcohol, no está apto física y psicológicamente para proveer al cuidado del hijo. Pasa mucho, lamentablemente. Bueno, en esas situaciones, esas circunstancias pueden llegar a implicar o una privación de responsabilidad parental o una suspensión. ¿Qué significa esto? La suspensión sería como un camino intermedio en el cual por razones específicas se deja en suspenso ese conjunto de derechos y obligaciones que llamamos responsabilidad parental hasta que este progenitor pueda reasumir nuevamente sus funciones, digamos, mejorándose, curándose y volviendo a, digamos, a proteger realmente la vida y obra de los hijos. O puede tratarse de una situación puntual que amerite la intervención, supongamos, no de un órgano judicial, sino de un órgano administrativo. Imaginemos que se denuncian maltratos respecto de chicos o situaciones específicas que se denuncian ante la Dirección de Minoridad y Familia o Niñez y Adolescencia. Bueno, el organismo, por la Ley de Protección de los Derechos del Niño y por las leyes, por los tratados, por las convenciones, digamos, a los que adhirió nuestro país, el Tratado de los Derechos del Niño, etcétera, puede tomar intervención y dictar medidas urgentes en procura de la protección de los derechos de esos niños. Imaginemos que hay una denuncia de que en una casa están maltratando a niños. Bueno, el organismo se apersona a través de sus agentes, es decir, trabajadores sociales por lo general, abogados, y si se constata efectivamente que hay una situación como la que estoy ejemplificando, pueden tomar decisiones en relación a sacar a esos niños de ese lugar hasta tanto se investigue, eventualmente se homologuen esas medidas excepcionales por el juez de menores y se arbitren mecanismos para recomponer el vínculo familiar. ¿Y qué puede llevar a que se tome esa decisión judicialmente? ¿Una simple denuncia? No. ¿Uno va? O sea, ¿cuáles son los pasos a hacer? Yo sospecho o veo quizás chicos, no sé, quizás mal alimentados o golpeados o lo que fuera, hago una denuncia a la justicia, a quien sea, donde al organismo administrativo, supongamos a minoridad. Bueno, ¿y qué pasa ahí? Directamente por las dudas, digamos, se separan los chicos de los tutores. No, en realidad no. La denuncia, esto lo hemos hablado en otra oportunidad, la denuncia lo que va a hacer es poner en marcha el proceso urgente, digamos, pero en la fase administrativa, que tiende a tratar de detectar si efectivamente hay riesgo para esos menores. Porque puede suceder que se trate de niños que están en situación de necesidades insatisfechas, pero por la condición económica de los padres, pero que no estén en riesgo desde el punto de vista del maltrato físico, emocional. Entonces, en esos casos seguramente se arbitrará alguna medida para que esa situación no deje de ser riesgosa, es decir, algún pago, el ingreso a algún programa, es decir, algún subsidio, es decir, cuestiones que recompongan esa situación en tanto y en cuanto no se trate de maltrato, ¿no? Claro. Ahora, imaginemos que están chicos que están siendo sometidos a maltrato por desidia, por abandono. Bueno, como te decía, no, se tiene que comprobar primero la situación, no es que por la denuncia inmediatamente sacan a las criaturas. Sacan a las criaturas cuando hay
parámetros que podrían indicar que existe riesgo. Entonces nosotros decimos, imaginemos, encontramos un niño que viviendo en la casa con sus padres o con sus familiares tiene signos inequívocos de maltrato físico, quemadura de cigarrillo, bueno, cuestiones que pueden verse a simple vista. ¿Y qué pasa con los casos más complejos? Digamos, por ejemplo, en una casa encuentran que un niño tiene malnutrición, por ejemplo. Sí. O casos así donde no hay ese maltrato físico, digamos, como el que describía recién de golpes y demás, pero sí hay estos casos de malnutrición, de que los chicos no están comiendo bien y demás. No los mandan a la escuela. Claro, ese tipo de situaciones. Por eso, en esos casos, por lo general, se buscan soluciones que impliquen no apartar al niño del núcleo familiar. Ajá. Tengamos presente lo siguiente, todos los tratados internacionales y nuestra legislación nacional tienen como norte que el niño permanezca lo más que se pueda dentro de la familia de origen. Es decir, lo que se busca es que esa familia no se disgregue y se mantenga unida. Entonces, en esos casos en los cuales no hay un maltrato específico de parte de los progenitores, sino que la situación de riesgo proviene de su situación socioeconómica, por ejemplo, en esos casos lo que se va a buscar es arbitrar medidas para recomponer esa circunstancia. Imaginemos con el otorgamiento de algún tipo de subsidio o ayuda estatal que permita que se nutran mejor los chicos, que vuelvan a ir a la escuela, es decir, siempre dentro del marco de mantener al niño dentro de la familia de origen. Ahora, cuando el niño en su familia de origen es víctima de maltrato o es víctima de abandono o se encuentra a riesgo de su integridad psicofísica, en esos casos el organismo administrativo decide apartar al niño de su familia de origen, de su familia nuclear en realidad, porque lo que va a hacer es buscar familiares que puedan hacerse cargo circunstancialmente de los niños por un plazo determinado, hasta que los familiares más directos, digamos, se van de primera abuela, línea. Una tía, inclusive referentes afectivos también pueden ser, digamos. Es decir, lo que se busca es después iniciar un proceso por el cual esa situación de crisis se recomponga. Lógicamente esto cuando no sea una situación de abuso o de Claro, aquí tenemos por ejemplo un caso puntual, más o menos con los detalles que decía Ale. La madre, la tutora, está sin trabajo. Bueno, aparece una denuncia, cuestión que le sacan sus niños, se lo retiran por 3 meses. ¿Qué pasa después? Si ella, por ejemplo, no sé si el problema real es solamente que no tiene trabajo o hay más cosas. Si ella, por ejemplo, no consigue trabajo para poder realmente mantener a los chicos, darle la calidad de vida que mínima, ¿qué pasa en cuando se cumplan esos 3 meses? Bueno, ahí va. En general, ese tipo de medidas de apartar al niño durante un plazo determinado son lo que se llaman medidas excepcionales. Esas medidas excepcionales, por eso, es excepcional en el sentido que lo propio es que se queden con su familia de origen. Excepcionalmente lo apartamos si hay una situación de riesgo. Tiene que haber otros indicadores de riesgo además de la falta de trabajo. Probablemente por eso se haya tomado la medida. Ahora, el padre que desea recuperar la custodia, recuperar el cuidado consigo, obviamente tiene que realizar medidas positivas para superar esa circunstancia por la cual se apartó a los niños de su cuidado. Claro, que puede ser cualquier otra. Si nosotros decimos, bueno, quizás esta persona no tenga recursos suficientes, existen mecanismos estatales de subsidio para tratar de paliar, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Probablemente no se haya tramitado nunca y es necesario que se lo haga. O programas de salud provinciales que también pueden asistir a esa situación concreta económica. Pero probablemente haya otra situación más por la cual se haya ordenado el apartamiento por ese plazo que tiene que atenderse. Imaginemos que se trate de un progenitor, no digo que sea el caso este que me estás comentando, pero cualquier otro. Un progenitor que en virtud de consumo problemático no está pudiendo hacerse cargo adecuadamente del cuidado como corresponde. Bueno, lo propio, lo ideal es que este progenitor trate de superar esa circunstancia asistiendo a los grupos de recuperación de alcohólicos anónimos o de adictos anónimos, es decir, tratar de, insisto, realizar medidas positivas para superar esa circunstancia, para atacar la situación por la cual se origina el apartamiento.
Imaginemos que en el plazo de 3 meses no se puede hacer eso, no es suficiente. Bueno, se puede fijar inclusive un plazo similar, adicional, para tratar de ir recomponiendo y mientras tanto mantener el vínculo controlado o adecuado con los hijos que seguramente estarán a cargo de otra persona, o en algunos casos cuando no hay familiares o referentes afectivos dentro del entorno para que los chicos queden a ese cuidado, quedan en instituciones como mi casita. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es superar esa circunstancia. Puede suceder que todas estas circunstancias no puedan ser superadas. Entonces, probablemente lo que va a terminar ocurriendo, si dentro del entorno familiar de origen no existen adultos responsables que puedan hacerse cargo, por lo general se declara el estado de abandono y adoptabilidad de los chicos. Cuando, insisto, son situaciones graves que son, digamos, resultan insuperables según... Y mientras tanto, este tutor, ¿no? Sea el problema que sea lo socioeconómico, sí, sea enfermedad, lo que fuera, va teniendo un seguimiento, un asesoramiento. ¿Dónde puede recurrir este padre, este tutor? Sí. Vamos a decir, bueno, ayúdenme, quiero solucionar esto para recuperar la tenencia de mis chicos. Bueno, en esos casos puede contar con la asistencia de un abogado, digamos, particular, o de un abogado que le provee el Estado también en la Defensoría de Pobres y Ausentes. ¿Dónde queda? Acá físicamente está, o ahora actualmente, la Defensoría de Pobres y Ausentes de Cámara, está, que es la que actúa en el Tribunal de Familia, está en la calle Rivadavia, casi José María Uriburu, a media cuadra del Carlos Castañeda. Ahí están ubicados ellos. Si no, tenés la Defensoría de Primera Instancia, que está en España 157. Pero digo, el Estado también te puede proveer abogados como para que vos tengas el acompañamiento necesario para recuperar la custodia o realizar los planteamientos o las medidas necesarias como para ir recuperando la custodia de los hijos y el vínculo, obviamente. Bien. Aquí hay otra consulta. Dice, buen día, mi hija cumplió 18 años, ella quiere venir a vivir conmigo. ¿Cómo se hace para que ella reciba su parte de dinero judicial en mano y ya no esté bajo el control de su mamá? Bueno, hay que en el expediente donde se determinó la fijación de la cuota alimentaria, se tiene que presentar el padre o la hija de 18 años, recordemos que ya es adulta, sí, planteando esta nueva circunstancia y pidiendo o la cesación de los descuentos, porque si va a vivir con él ya se cumple la obligación alimentaria con el cuidado, digamos, o sea, conviviendo, o pidiendo de que los fondos que se le descuentan al padre directamente se le depositen a ella, o los fondos que están en la cuenta actualmente se le paguen solamente a ella y no a la madre. Aquí preguntan, ¿cuál es la diferencia entre tutela y custodia? No sé si acá hay... La tutela en realidad es un instituto legal que funciona de algún modo cuando los chicos no tienen progenitores responsables a cargo, supongamos porque fallecen los padres o porque ambos son privados de la responsabilidad parental. Entonces la tutela, ¿qué es lo que hace? Busca otros parientes o terceros que puedan hacerse cargo y ejercer esas funciones de responsabilidad parental que ejercían los padres hasta que sea mayor de edad. El cuidado, cuando hablamos del cuidado, es una obligación de los padres, cuidado o custodia se dice, es una obligación de los padres, un deber dentro de la responsabilidad parental. Es una de las obligaciones, cuidado, pero después tenemos otras también, ¿no? Esa es la diferencia. Por lo general, desde lo procesal en los expedientes se llama guarda asistencial, guarda simple, cuando no hay el padre no está privado de la responsabilidad parental, no murió, pero por alguna razón no puede hacerse cargo. Imaginemos padres que viajan al sur o no están físicamente cercanos a sus hijos, ¿no? Y acá preguntan, ¿cuánto puede durar una tutela? Y eso depende, ¿no? Creo que ya pasó en la conversación, depende de la situación, la circunstancia. Claro, la situación de custodia, vamos a decir, excepcional o de guarda asistencial, va a tener, de acuerdo a la gravedad de las circunstancias por las cuales se produce el apartamiento de los padres, de 3 meses, puede ser de 1 mes, 2 meses, 3 meses, inclusive renovable por 90 días más. Ese es más o menos el plazo, digamos, propio y habitual de este tipo de circunstancias. En este caso de la consulta de 18 años, vos decías
que la propia chica, la propia hija Sí, ya sí. a esa edad puede decir, El propio hijo presentarse puede presentarse y decir, mire, quiero que me paguen a mí nomás, o que se cese irse a el vivir con descuento. el Irse a tutor vivir que directamente prefiera. porque es mayor de edad, es decir, ya no En necesita ese caso es autorización mayor de de nadie. edad, exactamente. Y un menor puede Sí. decidir, puede decir, yo prefiero vivir con mamá, Sí, con puede papá, pasar, con mi pasa abuela, mucho, con... pasa mucho. Hay, en muchas ocasiones el chico vive hasta una determinada edad con uno de los padres y después por circunstancias de la vida decide ir a vivir con el otro. Como es menor en esos casos, sí hay que hacer un planteo judicial donde se acredite el padre, quien va a recibir a ese chico para que viva con él, tiene que plantearlo judicialmente para que no existan después cuestiones vinculadas con la restitución. Entonces, decir que se tomó esta decisión, que fue acordada o no, o el chico por determinadas circunstancias prefiere vivir en otro lugar que no sea el domicilio habitual. O sea, esas circunstancias tienen que plantearse judicialmente para registrarlas adecuadamente, ¿no? ¿Y hasta qué grado de parentalidad, digamos? ¿Padre, madre, abuelos? Padre y madre nomás. Ya cuando Ah, es con abuelos o con otras personas, ya es distinto porque ahí se produce un incumplimiento de los deberes de custodia o de cuidado que tienen los padres. Entonces, si vas a vivir con el abuelo, en realidad estás delegando la guarda, delegando la custodia en otra persona. Y eso la ley te permite hacerlo, pero solamente cuando hay razones justificadas y por un periodo máximo de 1 año, nada más. Renovable por otro año si es necesario. sí es pero, necesario. pero si se da esas circunstancias, como es una delegación, es distinto que se vaya a vivir con uno u otro padre, ¿no? Claro, entiendo. Bueno, ¿hay alguna situación o algún punto sobre este tema en particular que no hayamos soslayado y que sea importante Lo tocar? relevante siempre es saber lo siguiente. Vamos a remarcar esto que lo dijimos, pero me parece interesante. Cuando se toman estas medidas excepcionales, siempre se toman teniendo en miras que lo que se busca es que el niño permanezca con la familia de origen. O sea, cuando nosotros hablamos de la privación de responsabilidad parental o eventualmente de la adopción, estamos hablando ya en un extremo definitivo en el cual no hay posibilidades o chances de que el niño se críe y permanezca en su familia de origen. Se entiende que esto es lo más saludable no solo por el vínculo de sangre, sino por la cuestión de la inculcación de los valores, la cultura y demás. Claro. Siempre las medidas van a estar, nunca las medidas están orientadas a apartar al padre y se terminó, sino que lo que se busca es hacer cortar una circunstancia de riesgo cuando es salvable, ¿no? Cuando son situaciones que pueden, digamos, de alguna manera repararse, y arbitrar medidas para que se recomponga la posibilidad del padre de seguir teniendo el hijo consigo. Obviamente, en última instancia, siempre se va a decidir a favor del hijo. O sea que si el padre no recompone su conducta, no reasume su responsabilidad, bueno, seguramente va a terminar en una declaración de estado de abandono y eventualmente de adopción en los casos más extremos, ¿no? Pero se puede retrotraer, el padre que está en esta situación puede tomar medidas para recomponer, siempre y cuando obviamente estas medidas tengan carácter positivo, es decir, que partan de una modificación de conducta o de situaciones que estén a su alcance, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alejo. Favor, estábamos hablando aquí con el doctor Alejo Seró, abogado de familia, matrícula profesional 1780. Así es. Recordamos la dirección y un teléfono, España, Alejo. 66, octavo piso, oficina 84. Teléfono no me acuerdo nunca de memoria. Me van a disculpar. Bueno, no está bien, pero mejor uno se acerca y también ahí ya plantea todas las dificultades o las intenciones, los intereses que necesita saber en casos de familia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.